Una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Ayer surgió un planteamiento que ha estado entre boca desde hace un tiempo, no ha encontrado mucho eco, pero algunas personas insisten en sacar la partidarización de las escuelas, la partidarización de la clase y del sistema educativo. Nosotros, de manera particular, que nos dedicamos, tuvimos como función principal durante 27 años la docencia en el sector público, queremos hacer algunas aclaraciones, emitir nuestro pensar sobre ese tema, porque somos graduados de la Escuela de Pedagogía y, como dijimos, nos dedicamos a eso por mucho tiempo, y con el pasar de los años y la experiencia vivida, uno se atreve a emitir juicio sobre el funcionamiento de las escuelas y de la educación en sentido general. El sistema político de República Dominicana, como muchos sistemas, descansa en la hipocresía de los partidos políticos y la hipocresía del ejercicio de la política. Está claro que una cosa es un partido político cuyo fin es la búsqueda del poder, y que otra cosa son las instituciones permanentes del Estado. Y educación, como ministerio, es una institución que forma parte del Estado, cuya función es proveer el servicio de educación pública. Ahora bien, desde antaño se ha prohibido hablar de política en las aulas. Eso es una prohibición entre comillas, porque con los días los profesores han participado más en los partidos políticos. Incluso hay ejemplos muy ilustrativos del desarrollo de dirigentes políticos que fueron profesores, que dar clase fue su acción principal. Por ejemplo, está el profesor, mi amigo José Izquierdo, a quien conocí como dirigente del ADP, dirigente municipal, y José Izquierdo se convirtió en un dirigente nacional del Partido de la Liberación Dominicana y ahora es el encargado de la Fuerza del Pueblo en la provincia. Y es un buen referente de un profesional correcto. Y hay otros profesores que han obtenido éxito, aunque no son tan buen referente moral, en el mismo PLD, por ejemplo, pero en otros partidos los profesores, como profesionales de incidencia social, han tenido un gran desarrollo. De manera que no es correcto plantear sacar la partidarización, porque si se quiere, también se pueden buscar referentes internacionales del desarrollo de la educación. Por ejemplo, Cuba. Cuba, que aunque mucha gente tenga sugerencias sobre el sistema político imperante allí, es un sistema socialista, sin embargo, el sistema educativo de Cuba sí es referente para toda América Latina, por el éxito en la formación de sus profesionales, y que los niños desde muy temprana edad, en su edad escolar, reflejan un gran desarrollo, sin utilizar mucha tecnología. O sea, utiliza como base principal el teatro, la poesía y todas esas cuestiones que son tradicionales en las sociedades, pero que en Cuba le ha dado un excelente resultado. Es una educación política, político-partidista. Bueno, que no son 30 partidos lo de Cuba, que es uno. Sí, pero se habla política en las aulas. Y la educación de Venezuela, que habría que ver cómo están los números después de la crisis del gobierno socialista, pero Venezuela es un referente de educación también. Entonces, hay que revisar bien los resultados, hay que revisar los números,
para emitir ese juicio de hablar de la partidarización en las aulas. Nosotros creemos que hay que llevar más política a las escuelas, diferenciándola de la cháchara política, enfocando la política como una ciencia, porque la escuela es un laboratorio de ciencia, un laboratorio social. Entonces, ¿de qué le van a hablar a los estudiantes? De todos esos textos muertos que publica el Ministerio de Educación, unos libros que en gran parte de las asignaturas no les son útiles. Entonces, hay que repensar la educación dominicana, pero hay que quitar la cortina de ignorancia sobre esos tabúes que se plantean para la educación pública. Hay que explicarle claro a los estudiantes las funciones de los congresistas, la función del presidente, la función de los alcaldes de las ciudades, la función de los regidores y la función de todos los funcionarios públicos, valga la redundancia, para que ese ciudadano aprenda a exigir y aprenda a ser ejemplo de comportamiento. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Que cuando la gente se hace adulto y se da cuenta que lo han engañado en la escuela y lo han engañado toda su vida con unos tabúes, lo engañan en todas partes, entonces la gente muestra ese desinterés por la actuación correcta. Es lo que tenemos ahora. Entonces, vamos a actuar de manera correcta desde el principio. Vamos a formar a esos ciudadanos en las escuelas con las verdades, con lo que está en la Constitución, en la ley de partido, en la ley electoral, porque ellos son ciudadanos. Los niños son ciudadanos desde que nacen, que ese es otro tabú, que el dominicano cree que se hace ciudadano a los 18 años. No, esos son ciudadanos menores de edad, con todos los derechos. Por lo tanto, nosotros sugerimos repensar esos planteamientos de la política y hablarle directamente, enseñarle a la gente, porque los partidos, la política, son los que conducen el mundo. Entonces, si posponemos esas verdades, la gente tardará más para entender los procesos de cómo vivir mejor y cómo desarrollarse como correctos ciudadanos.